¿Alguna vez has mirado las manos de alguien y pensaste que parecían demasiado suaves para el trabajo que dicen hacer? Manos que deberían estar llenas de callos, pero que en cambio se ven casi perfectas. Como si el verdadero trabajo que hacen no dejara las marcas que esperarías. Porque hay oficios que se ocultan, hay habilidades que se practican en secreto. Y hay personas cuyas manos crean cosas hermosas de día mientras fabrican horror absoluto cuando cae la noche y nadie puede verlas trabajar. Esta historia comienza en Cuernavaca, en el año de 1908, una ciudad de clima eterno, de jardines floridos y casas coloniales donde las familias adineradas pasaban temporadas escapando del calor de la capital. Era un lugar de reposo, de tranquilidad, donde la vida transcurría con lentitud deliberada y donde todos conocían a todos, o al menos eso creían. Y en una casa modesta al borde del centro vivía una mujer que todos admiraban. Se llamaba Celeste Aguirre, una viuda de unos 40 años que se ganaba la vida como bordadora. Creaba manteles para las iglesias, servilletas para las familias ricas, pañuelos con iniciales bordadas que se regalaban en bodas y bautizos. Su trabajo era exquisito, cada puntada perfecta, cada diseño elaborado con una paciencia que parecía infinita. La gente decía que tenía manos benditas, que Dios le había dado un don, y Celeste sonreía con humildad cuando escuchaba esos elogios. Bajaba la mirada, murmuraba un agradecimiento, y seguía trabajando en silencio. Pero lo que nadie sabía es que Celeste no solo bordaba telas, bordaba piel humana, y lo que creaba no eran manteles ni pañuelos, eran trofeos, recuerdos, fragmentos de las personas que había matado, preservados con puntadas tan delicadas que parecían obras de arte macabro. Si estás escuchando esto solo, en la oscuridad de tu habitación, quédate hasta el final. Suscríbete ahora, porque lo que voy a contarte es sobre la obsesión disfrazada de dedicación, sobre el horror escondido detrás de sonrisas corteses, y sobre cómo las cosas más hermosas a veces están construidas sobre los cimientos de algo monstruoso que nunca debió existir. Celeste había comenzado de manera inocente, o al menos así lo contó después. Años atrás, cuando su esposo vivía, había sido una bordadora común. Trabajaba con telas, con hilos de colores, creaba patrones florales y diseños geométricos que las clientas adoraban. Pero su esposo la golpeaba, la humillaba, la trataba como objeto de su propiedad. Y Celeste soportó durante años, hasta que una noche algo dentro de ella se quebró. Tomó unas tijeras de bordar y mientras su esposo dormía borracho, se las clavó en el cuello, una vez, 2 veces, hasta que dejó de moverse, y mientras miraba el cuerpo, mientras veía la sangre empapar las sábanas, sintió algo que nunca había sentido: poder, control, libertad. Reportó la muerte como accidente. Dijo que su esposo había caído borracho por las escaleras y como era conocido por su alcoholismo, nadie cuestionó la historia. Pero Celeste no pudo olvidar esa sensación, ese momento de absoluto dominio sobre otra vida, y comenzó a anhelarla de nuevo. Escucha, hay personas que matan por necesidad, por defensa, por circunstancia, y hay otras que descubren que disfrutan matar, que encuentran en el acto algo que llena un vacío que ni siquiera sabían que tenían. Y una vez que cruzan esa línea, una vez que prueban ese poder, ya no pueden detenerse. Celeste esperó meses antes de matar de nuevo. Eligió cuidadosamente una mujer que trabajaba limpiando casas, una mujer sin familia cercana, alguien que nadie extrañaría demasiado. La invitó a su casa con pretexto de ofrecerle trabajo. Y cuando la mujer entró, cuando se sentó en la sala bebiendo el té que Celeste le había preparado,
El veneno mezclado en el líquido comenzó a hacer efecto. La mujer murió en minutos, convulsiones, espuma en la boca, y después silencio. Y Celeste, en lugar de entrar en pánico, sintió calma, sintió satisfacción, y entonces tuvo una idea. ¿Por qué desperdiciar el cuerpo? ¿Por qué simplemente deshacerse de él cuando podía crear algo? Cuando podía usar sus habilidades para transformar la muerte en arte. Tomó sus tijeras de bordar, sus agujas, sus hilos más finos, y comenzó a trabajar. Cortó un trozo de piel del brazo de la mujer, un pedazo pequeño, del tamaño de un pañuelo. Lo limpió cuidadosamente. Lo trató con sustancias que había conseguido en la botica, y cuando la piel estuvo lista, cuando estuvo lo suficientemente suave y flexible, comenzó a bordar. Creó un diseño floral, rosas y enredaderas, con hilos de seda de colores brillantes, y cuando terminó, cuando levantó la pieza terminada bajo la luz de la lámpara, se quedó sin aliento. Era hermoso, perturbador, profano, pero hermoso, y así comenzó su colección. Durante los siguientes 3 años, Celeste mató a 7 mujeres más, siempre con el mismo método, siempre eligiendo víctimas que nadie buscaría intensamente, y de cada una tomaba un fragmento de piel, a veces del brazo, a veces de la espalda, a veces del muslo, y sobre cada fragmento bordaba diseños cada vez más elaborados. Guardaba estos trofeos en una caja de madera forrada con terciopelo. Los ordenaba cronológicamente, y por las noches, cuando estaba sola, los sacaba, los tocaba, los admiraba. Para ella no eran evidencia de crímenes, eran obras maestras, recuerdos de momentos en que había tenido control absoluto, en que había sido diosa de vida y muerte. Pero su secreto comenzó a filtrarse, como siempre sucede con los secretos demasiado grandes. Una tarde, una clienta llegó a recoger un mantel bordado. Celeste estaba trabajando en el patio, y la clienta, esperando en la sala, notó algo. En la mesa auxiliar había una caja entreabierta, y dentro se veía algo que parecía tela, pero con un color extraño, amarillento, orgánico. La curiosidad la impulsó a acercarse. Abrió la caja completamente, y lo que vio la dejó paralizada, porque no era tela, era piel, piel con diseños bordados, rosas rojas, pájaros azules, patrones geométricos en hilos dorados, hermoso y horrible al mismo tiempo. La mujer cerró la caja de inmediato, salió de la casa sin decir nada, y esa noche fue con las autoridades. Les contó lo que había visto. Al principio no le creyeron. Pensaron que era histeria, imaginación. Pero la insistencia de la mujer, la descripción detallada de lo que había encontrado, obligó a investigar. Fueron a la casa de Celeste a la mañana siguiente. 3 policías tocaron la puerta. Celeste abrió con su sonrisa amable habitual. «Buenos días, señores. ¿En qué puedo ayudarlos?» «Señora Aguirre, necesitamos registrar su casa». «¿Por qué razón?» «Han surgido acusaciones». «¿Qué tipo de acusaciones?» «Sobre objetos que guarda en su hogar». Celeste los miró en silencio. Su sonrisa se desvaneció lentamente, y en sus ojos apareció algo nuevo, algo frío, calculador. «Entiendo», dijo finalmente. «Adelante». Los condujo adentro, y cuando le pidieron que mostrara la caja, Celeste la trajo sin resistencia. La colocó sobre la mesa. La abrió ella misma. Y cuando los policías vieron el contenido, cuando contaron 8 fragmentos de piel bordada con diseños elaborados, cuando uno de ellos tocó las piezas y sintió la textura inconfundible de tejido humano preservado, supieron que habían encontrado algo monstruoso. Arrestaron a Celeste en el acto, y durante el registro de su casa encontraron más. Encontraron frascos de sustancias químicas, instrumentos quirúrgicos y un cuaderno donde Celeste había documentado cada asesinato, la fecha, el nombre de la víctima, el diseño que había bordado en su piel,
como si fueran entradas en un catálogo de museo. Durante el juicio, Celeste nunca mostró remordimiento. Explicó con voz tranquila que veía sus creaciones como arte, que cada pieza representaba un momento de transformación, de elevación de lo mundano a lo extraordinario. La muerte es inevitable, dijo. Yo simplemente la convertí en algo hermoso, en algo que perdura. El jurado la encontró culpable de 8 asesinatos. Fue condenada a muerte. Pero antes de que pudieran ejecutar la sentencia, Celeste murió en su celda, oficialmente de un paro cardíaco, pero los guardias que la encontraron dijeron algo diferente en privado. Dijeron que tenía una sonrisa, como si hubiera logrado algo, como si hubiera completado su obra maestra final. Y cuando revisaron su celda, encontraron algo que los dejó sin palabras. Había usado hilos que había deshilachado de su propia ropa, y con una aguja improvisada hecha de un hueso de pollo que había conseguido durante la comida, había comenzado a bordar. En su propia piel, en el antebrazo tenía un diseño a medio terminar, una rosa delicada, perfecta, bordada directamente en su carne con puntadas tan precisas que parecían profesionales. Había convertido su propio cuerpo en su última obra. Los fragmentos de piel bordada que fueron confiscados fueron destruidos, quemados, y las cenizas enterradas en tierra no consagrada. Pero hay quienes dicen que antes de la destrucción, algunos policías tomaron fotografías. Que esas fotografías circularon en secreto entre coleccionistas de lo macabro, y que todavía existen, en álbumes ocultos, en archivos privados, imágenes de belleza profana que muestran hasta dónde puede llegar la obsesión humana. Si alguna vez has visto algo bordado con demasiada perfección, si alguna vez has tocado una tela antigua que se sentía extrañamente cálida, si alguna vez has tenido la sensación de que ciertos objetos artesanales llevan consigo algo más que solo trabajo manual, déjamelo saber en los comentarios. Escribe simplemente «lo vi» o «lo toqué» y comparte esta historia con alguien que deba conocerla. Porque hay arte que no debería existir. Hay dedicación que cruza líneas imperdonables. La casa de Celeste fue vendida, habitada por varias familias a lo largo de las décadas, y todas reportaron lo mismo, que escuchaban sonidos por las noches, el susurro de hilo pasando por tela, el chasquido suave de tijeras cortando, y que a veces, cuando entraban a ciertas habitaciones, encontraban agujas sueltas sobre el suelo, como si alguien las hubiera dejado caer mientras trabajaba. Y hasta el día de hoy, la gente que vive en esa casa dice que siente presencias, que hay habitaciones donde el aire se siente denso, donde la temperatura baja sin razón, y donde, si te quedas en silencio absoluto, puedes escuchar una voz de mujer, murmurando palabras que no puedes distinguir, pero que suenan como instrucciones, como si estuviera enseñando a alguien invisible cómo hacer la puntada perfecta. Ahora, antes de que termines de escuchar esto, quiero que pienses en algo. Piensa en las cosas bordadas que tienes en tu casa, los manteles heredados, los pañuelos antiguos, las piezas artesanales que compraste sin conocer quién las hizo. Míralas de cerca. Examina las puntadas. ¿Son demasiado perfectas? ¿Demasiado delicadas? Hay algo en la tela que parece orgánico de una manera que no puedes explicar, porque no todo lo bordado es solo hilo y tela. A veces hay algo más, algo que no debería estar ahí, algo que fue integrado con puntadas tan precisas que se volvió parte permanente de la pieza. Y si esta noche sientes comezón en la piel sin razón, si ves marcas rojizas que parecen el patrón de puntadas, si escuchas el sonido de agujas perforando algo suave en la habitación de al lado, no lo ignores, porque tal vez Celeste nunca dejó de trabajar.
Tal vez encontró la manera de continuar su arte desde donde sea que esté, bordando en la piel de quienes tocan sus creaciones, puntada por puntada, hasta que tú también te conviertas en parte de su colección.